Una palabra muy crucial. Si muestras esto, un hombre corregirá por sí mismo sus errores, pero mientras no consigas mostrar esto, no te debes sorprender si persiste en sus errores, ya que actúa porque tiene la impresión de que tiene razón. Epicteto. No hace demasiado tiempo acudí al Gione, uno de los muchos teatros pequeños repartidos por los barrios de la vieja Roma. El espectáculo era una producción de Medea, la tragedia clásica de Eurípides, que se estrenó en Atenas en el Festival Dionisíaco en 431 AC. En aquel momento, el estreno no fue demasiado bien y Eurípides quedó último en la competición de aquel año. Pero desde luego Río el último. A diferencia de la obra de su rival Euforión, que ganó entonces pero ha quedado en el olvido, Medea ha sido la tragedia griega más representada a lo largo del último siglo. La noche en que asistí a la representación, la maravillosa actriz italiana Barbara De Rossi interpretaba el papel principal. Interpretar a Medea no es una tarea fácil, puesto que la actriz tiene que despertar un sentimiento de simpatía por un personaje que, al fin y al cabo, mata a sus propios hijos en venganza contra su esposo Jasón, el de los argonautas, que acaba de abandonarle por una princesa. Al final de la obra, el coro está tan impresionado, y desde luego lo estaba el público original en Atenas, que, sencillamente, no podía darle un sentido a lo que se acababa de desarrollar sobre el escenario. Muchos son los acontecimientos, providencia. Muchos los asuntos sin esperanza que concluyen los dioses. Lo que esperamos no llega a ocurrir nunca, lo que no esperamos los dioses hacen que ocurra, así han ocurrido los acontecimientos de toda esta experiencia. La interpretación de Rossi fue muy elegante, pero por supuesto gran parte del mérito recae en el brillante estudio de Eurípides sobre las fuertes y entrelazadas emociones humanas del amor y del odio. Veamos, previamente Medea había ayudado a Jasón a robar el fabuloso vellocino de oro de su tierra natal, traicionando con ello a su padre y matando a su hermano. Lo hizo por amor y también para escapar de su país, bárbaro, e irse a la civilizada Grecia. Recuerde que la obra está escrita por un griego. Una de las características más intrigantes de esta obra es que se puede leer, y se ha leído, como un relato de misoginia y xenofobia. Medea es una mujer y una bárbara, y como una historia protofeminista de la lucha de una mujer en una sociedad patriarcal. Las pasiones violentas de Medea no parecen concordar demasiado con el supuesto distanciamiento que defienden los estoicos. Aún así, Epicteto se apoya en la historia para destacar algunos aspectos cruciales de la naturaleza humana y de la práctica de la filosofía. Vamos a tardar un poco en volver a Medea, así que no se distraiga. Resulta que Epicteto topó con el mismo problema que encontré con mis alumnos. Realmente quieren estudiar filosofía, pero sus padres les dicen que eso no es práctico, que es una pérdida de tiempo y otras cosas por el estilo. Epicteto dijo: esta es la defensa que debemos plantear ante los padres que se enfadan porque sus hijos estudian filosofía. Supón que estoy en un error, Padre mío, e ignoro lo que es mejor y adecuado para mí. Entonces, si esto no se puede aprender ni enseñar, ¿por qué me lo reprochas? Si se puede enseñar, enséñame, y si no puedes, déjame que aprenda de aquellos que dicen que saben. ¿Para qué, piensas? Para que caiga en el mal y fracase en hacer el bien porque así lo quiero. Le señalé que dicha conversación está bien, pero que realmente no llega al fondo de la cuestión, que no es solo afirmar que aprender filosofía te convertirá en una persona mejor, sino mostrar convincentemente que lo hace. Así que Epicteto prosiguió: ¿cuál es la razón para que aceptemos una cosa? Porque nos parece que es así. Es imposible que consintamos algo que parece que no lo es. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de la mente. Acepta lo que es verdadero y está en desacuerdo con lo que es falso, y se reserva la opinión en lo que es dudoso. Quizá, repliqué, pero un ejemplo actual sería más convincente para mí y en especial para los padres de mis alumnos. Siente ahora, si puedes, que es de noche. Es imposible. Deja de lado la sensación de que es de día. Es imposible. Cuando un hombre asiente, entonces, ante lo que es falso, debe saber que no tiene el deseo de asentir ante lo falso, porque a ningún alma se le roba la verdad sin su consentimiento, como dice Platón, pero lo falso le parecía cierto. Pero eso resulta intrigante, ¿no le parece? La cuestión es que nadie se equivoca a propósito. Hagamos lo que hagamos, creemos que es lo correcto que debemos hacer, de acuerdo con el criterio que hemos desarrollado o adoptado para establecer la acción correcta.
Más recientemente, la filósofa Hannah Arendt estableció un argumento similar con su controvertida idea de la banalidad del mal. The New Yorker envió a Arendt a cubrir el juicio de Adolf Eichmann, un Obersturmbannführer, teniente coronel, que había sido uno de los oficiales nazis de alto rango encargado de la logística de la llamada solución final para el pueblo judío impulsada por Hitler. Arendt escribió una serie de artículos muy polémicos para la revista sobre el juicio, que se acabaron reuniendo y publicando en su libro esencial Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Parte de la controversia radicaba en la idea desarrollada por Arendt de que el mal, con frecuencia es el resultado de la falta de reflexión, queriendo decir que las personas normalmente no quieren hacer el mal y desde luego no piensan en sí mismas como malvadas, pero también suelen seguir la opinión general sin un análisis crítico y de hecho, como en el caso de Eichmann, con frecuencia están convencidas de que están haciendo un buen trabajo. El Obersturmbannführer estaba orgulloso de la eficiencia con la que trabajaba, sin importarle que el resultado de su labor fuera la muerte de cientos de miles de inocentes en Hungría, donde realizó sus actividades. Encontré una grabación de la última entrevista concedida por Arendt, en la que intenta clarificar aún más sus ideas sobre la banalidad del mal. Algunas traducciones alternativas de las palabras alemanas más importantes aparecen entre corchetes. Durante la guerra, Ernst Junger se encontró con algunos campesinos, y uno de ellos había tomado prisioneros de guerra rusos directamente desde los campos de concentración, y naturalmente estaban completamente muertos de hambre. Ya saben cómo se trataba aquí a los prisioneros de guerra rusos. Y el campesino le dijo a Junger, bueno, son subhumanos, como el ganado, mire cómo devoran la comida como el ganado. Junger comenta sobre esta historia, a veces parece que el pueblo alemán estuviera poseído por el diablo. Y con ello no se refería a nada demoníaco. Verá, hay algo terriblemente estúpido, dam igual a ignorante, necio, en esta historia. Quiero decir que la historia es estúpida, por decirlo de alguna manera. El hombre no ve que eso es precisamente lo que hace la gente que se está muriendo de hambre, ¿de acuerdo? Y cualquiera se comportaría de esa manera. Pero hay algo realmente terrible, en por ende igual a estremecedor, repulsivo, en esta estupidez. Eichmann era perfectamente inteligente, pero en este aspecto tenía este tipo de estupidez, Dummheit igual a irracionalidad, insensatez. Era esta estupidez lo que resultaba tan terrible. Y eso es realmente lo que quiero significar con banalidad. No hay nada profundo en ella, la ignorancia, nada demoníaco. Se trata sencillamente de las reticencias a imaginar lo que la otra persona está experimentando, correcto. Tanto Arendt como Epicteto se están refiriendo a un concepto estoico crucial que deriva originalmente de Sócrates. Las personas no hacen el mal a propósito, lo hacen por ignorancia. Cada vez que digo esto, puedo tener la seguridad de que alguien se sentirá ultrajado. ¿Qué? ¿Estoy diciendo en serio que Hitler no era malo? ¿Cómo puedo ser tan ingenuo? O quizá albergo simpatías cuestionables. Pero como ocurre con muchos términos en filosofía, maldad e ignorancia no significan exactamente lo que esperamos. El término maldad parece invocar simplemente una categoría metafísica innecesaria. Si sencillamente lo que estamos haciendo es etiquetar un tipo particularmente desagradable de mal comportamiento, entonces tenemos un pequeño problema. Pero es bastante frecuente que cuando hablamos de maldad nos deslicemos hacia una falacia conocida como reificación, literalmente, crear una cosa que cuando hablamos de un concepto significa que le otorgamos una especie de existencia independiente, como si en cierto sentido estuviera ahí fuera. Tomemos la frase, la maldad personificada, como en Hitler era la maldad personificada, queriendo decir que era la personificación, la encarnación física, de la maldad. Pero la maldad no es una cosa que se caracterice por una existencia independiente. No tiene una consistencia metafísica, se trata simplemente de un resumen de las cosas realmente malas que hace la gente o del carácter realmente malo que provoca que la gente haga dichas cosas. Así que, en un sentido filosófico importante, la maldad no existe, pero sí existen las cosas realmente malas. Ahora vayamos a analizar el concepto más difícil, la idea de que las personas hacen el mal, en este sentido no metafísico, por ignorancia. En el diálogo Eutidemo, Platón pone en boca de Sócrates,
Solo la sabiduría es el bien para el hombre, la ignorancia el único mal, una frase que se ha malinterpretado desde entonces. La palabra utilizada por Platón es amatia, que, para ser preciso, resulta que no significa ignorancia. El filósofo Sergeant Belanger ha escrito extensamente sobre este tema y vale la pena considerar su explicación. Belanger empieza con una conversación del diálogo de Platón el primer Alcibíades, entre Sócrates y su amigo Alcibíades, un general y político ateniense con una hoja de servicios que podríamos considerar más que comprometida desde el punto de vista ético. Sócrates, y esta incertidumbre no es una prueba, como ya lo hemos dicho, de que no solo ignoras las cosas más importantes, sino que, ignorándolas, crees saberlas. Alcibíades, me temo que sea así. Sócrates. Oh Alcibíades, ¿en qué estado tan miserable te hallas? No me atrevo a darle nombre. Sin embargo, puesto que estamos solos, es preciso decirlo. Estás sumido en la peor estupidez, mi querido amigo, como lo acreditan tus palabras y como lo atestiguas contra ti mismo. He aquí por qué te has arrojado a la política antes de recibir instrucción. Y tú no eres el único a quien sucede esta desgracia, porque es común a la mayor parte de los que se mezclan en los negocios de la ciudad, excepto unos pocos y quizá Pericles, tu tutor. Las dos palabras griegas para ignorancia y estupidez son, respectivamente, agnoia y amatia. Entre los atenienses, Alcibíades era uno de los más instruidos, en el sentido normal de la palabra, y era obviamente inteligente, también en el sentido normal. Por eso ninguna de las palabras inglesas ignorance, ignorancia, y stupidity, estupidez, describe realmente lo que intenta decir Sócrates. En cambio, Alcibíades es imprudente, se ha arrojado a la política sin la educación adecuada, queriendo decir que carece del tipo de sabiduría que deriva de ser virtuoso. El contraste que establece Sócrates entre su amigo y Pericles es especialmente esclarecedor. Pericles era un orador ateniense famoso no solo por ser culto e inteligente, sino también sabio. Eso es lo que lo convertía en un buen político y eso es lo que echa en falta, trágicamente, como resulta al final, en Alcibíades. Por eso la mejor traducción de amatia debería ser falta de sabiduría, lo opuesto de sofia, la palabra que está en la raíz de filosofía. Belanger añade como aclaración, anoia significa literalmente no saber, amatia significa literalmente no aprender. Además del tipo de amatia que es una incapacidad para aprender, existe otra forma que es la negativa a aprender. En un ensayo titulado On Stupidity, Robert Musil distingue entre dos formas de estupidez, una que llama del tipo honorable, por la falta de una capacidad natural y otra, de un tipo mucho más siniestro, que llama la estupidez inteligente. Belanger también cita al filósofo Glenn Hughes, que presenta otra aclaración adicional del concepto de amatia y lo conecta con la Alemania nazi. Para Hughes, la estupidez inteligente no era tanto una falta de inteligencia como un fracaso de la inteligencia, por la razón que presume de unos logros a los que no tiene derecho. La estupidez inteligente no es una enfermedad mental, aunque es muy letal, una enfermedad peligrosa de la mente que pone en peligro la propia vida. El peligro radica no en una incapacidad para comprender sino en una negativa a comprender, y cualquier cura o reversión de ella no tendrá lugar a través de argumentos racionales, a través de una mayor acumulación de datos y conocimientos o a través de la experiencia de sentimientos nuevos y diferentes. En cambio, la estupidez inteligente es una enfermedad espiritual y necesita una cura espiritual. Así que parece que amatia es una palabra crucial que falta en los vocabularios inglés y castellano. Es lo opuesto a sabiduría, una especie de desconocimiento de cómo tratar con los otros seres humanos y tiene como resultado acciones terribles perpetradas por seres humanos que en otros aspectos son perfectamente funcionales e inteligentes. Más aún, a las personas caracterizadas por la amatia no se las puede persuadir simplemente con argumentos razonados, porque comprenden el argumento, pero tienen una deficiencia crucial en su carácter que, como nos han demostrado los estoicos, se ha desarrollado a lo largo del tiempo con una combinación de instintos, influencias ambientales, en especial la orientación de la familia y la razón. Si algo va mal en los primeros estadios del desarrollo de una persona, es difícil que la razón por sí sola consiga rectificar la amatia resultante en un estadio más avanzado de su vida. Esto nos lleva finalmente de vuelta a Medea.
Epicteto me recordó lo que Eurípides hace decir a Medea: conozco muy bien los males que pretendo hacer, pero la pasión desborda lo que me indica el buen juicio. Epicteto añadió: aquí ella considera que la gratificación de la pasión y la venganza que se cobra en su esposo le resulta más provechosa que salvar a sus hijos. Sí, repliqué, pero está claro que se engañaba. Entonces, ¿por qué te indignas con ella? Porque, mujer desgraciada, resulta engañada en el tema más importante y se ve transformada de ser humano en serpiente. Por el contrario, ¿por qué no sientes lástima por ella, si quieres sentir algo? Como sentimos lástima por el ciego o el cojo, así debemos sentir lástima por los que están cegados o cojos en sus facultades más soberanas. Diré que el hombre que recuerda esto no se enfadará con nadie, no se indignará con nadie, no denigrará a nadie, no acusará a nadie, no odiará a nadie, no ofenderá a nadie. Se trata de un análisis profundo y asombroso de la condición humana. También muestra el grado de compasión que la opinión popular asocia mucho más con el cristianismo, por ejemplo, que con el estoicismo. Pero aún así el que está hablando es Epicteto, el esclavo convertido en maestro. Medea sabía que estaba mal hacer sufrir a sus hijos para castigar a Jasón, pero la emoción, la venganza, no la razón, la empujó a actuar como lo hizo. Epicteto aconseja piedad, no indignación o rabia, como la actitud adecuada hacia Medea, porque no es mala, tenga el significado que tenga la palabra, sino una persona que carece de algo importante, como una persona tullida, la misma palabra que utiliza Epicteto para describir su propia condición. En concreto, Medea carece de sabiduría y está afectada por la amatía, esa especie de desconocimiento que provoca que las personas normales establezcan juicios poco razonables sobre ciertas situaciones que las conducen a cometer actos que los observadores perciben como horribles. Si interiorizamos esta actitud estoica, o sus equivalentes en el budismo o el cristianismo, no nos enfadaremos o indignaremos con nadie, no habrá nadie a quien injuriemos, acusemos, odiemos o ofendamos. Considero que el mundo resultante resultaría significativamente mejor que este en el que vivimos en la actualidad. Epicteto sigue reflexionando sobre las razones por las que piensa que las personas como Medea son figuras tan trágicas. Cada error implica un conflicto, porque como quien yerra no quiere equivocarse sino hacer lo correcto, sencillamente no está haciendo lo que desea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere hacer el ladrón? Lo que satisface su interés. Entonces, si el robo va en contra de su interés, no está haciendo lo que desea. Pero a toda alma racional, por naturaleza, no le gusta el conflicto, y por eso, mientras un hombre no entienda que está en conflicto, no existe nada que pueda evitar que cometa actos conflictivos, pero cuando lo entiende, la más fuerte necesidad le obliga a abandonar el conflicto y evitarlo. Es decir, Medea no quería equivocarse, sino que simplemente estaba convencida de que estaba haciendo lo correcto. Estoy seguro de que Epicteto argumentaría que lo mismo era válido para Aicmen, a pesar de la enorme diferencia entre Medea y él por las circunstancias, las razones aparentes para actuar y los resultados finales. Los psicólogos modernos han descubierto un fenómeno pertinente conocido como disonancia cognitiva, una condición que fue descrita por primera vez por el psicólogo Leon Festinger. La disonancia cognitiva es un estado psicológico muy incómodo que tiene lugar cuando alguien es consciente del conflicto entre dos opiniones que cree que son igualmente ciertas. A las personas no les gusta experimentar la disonancia cognitiva, de la misma manera que Epicteto decía que a la gente no le gusta estar conscientemente equivocada. Por eso reduce la disonancia respaldando cualquier explicación que despliegue lo que cree que son buenas razones para llegar a una opinión sensata, aunque para los demás dichas razones y juicios puedan parecer racionalizaciones obvias e incluso absurdas. En el siglo VI a.C., Esopo describió deliciosamente esta situación en su famosa fábula de la zorra y las uvas. La verdad incómoda es, de nuevo, que las personas que sufren de disonancia cognitiva no son estúpidas ni ignorantes. Conozco a muchos individuos inteligentes y muy cultos que, aun así, rechazan la teoría de la evolución de Darwin, una de las teorías científicas más firmemente establecidas de todos los tiempos. Tienen que rechazarla porque parece que se encuentra en un conflicto irreconciliable con la Biblia, el punto de referencia de toda su vida como cristianos devotos. Si llegamos a la conclusión de que o Darwin tiene razón o la palabra de Dios es verdadera, entonces es perfectamente natural, incluso racional, para algunos elegir a Dios y no a Darwin.
Epicteto no se habría sorprendido, ni debería haberme sorprendido yo cuando me encontré por primera vez cara a cara con creacionistas fundamentalistas. Pero en aquel momento era mucho más joven y algo menos sabio. Como ha observado el escritor Michael Shermer, cuanto más inteligente es una persona, mucho mejor es en la racionalización de las fuentes de sus disonancias cognitivas. Los teóricos de las conspiraciones, por ejemplo, con frecuencia son brillantes al explicar lo que los demás perciben como agujeros enormes en sus teorías de cómo funciona realmente el mundo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Una vez más, en este aspecto puede ayudarnos la investigación psicológica. Sabemos que la mejor manera de ayudar a los estudiantes para que cambien su punto de vista conceptual sobre las nociones científicas es aumentar a propósito sus disonancias cognitivas hasta que se sientan tan incómodos que buscarán por sí mismos más información y nuevas fuentes para resolver el conflicto. Esto, por supuesto, no siempre es posible, dudo que hubiera tenido éxito con Medea o Eichmann, pero la noción nos proporciona una buena comprensión de lo que está pasando y de qué se puede hacer con ello, si es que se puede hacer algo. Aún así, me preocupa el mismo tipo de cosas que preocupaba a los críticos de Hannah Arendt. La idea de la banalidad del mal, de la amatía, ¿no está peligrosamente cerca de convertirse en una excusa para los comportamientos terribles? En última instancia, ¿no nos anima a responder pasivamente al mal? Como es natural, Epicteto también tuvo en consideración este aspecto: alguien te injurió. Hay que darle las gracias por no golpearte. También te golpeó. Hay que darle las gracias por no herirte. Pero te hirió. Hay que darle las gracias por no matarte. Porque cuándo, o en qué escuela, aprendió que el hombre es una criatura amable y sociable y que hacer el mal por sí mismo provoca un gran daño en quien lo practica? Entonces, si no lo ha aprendido o no está convencido de ello, ¿por qué no iba a seguir lo que parece ser su interés? Si esto no le suena a poner la otra mejilla, no sé qué podría hacerlo. Pero Epicteto no se detiene aconsejando aguante y paciencia, aunque ciertamente también lo hace, en realidad realiza un diagnóstico de lo que está yendo mal. El que hace el mal no comprende que en primer lugar y por encima de todo se está haciendo daño a sí mismo, porque sufre de amatía, falta de conocimiento de lo que es realmente bueno para él. Y lo que es bueno para él es lo mismo que es bueno para todos los seres humanos, según los estoicos, aplicar la razón para mejorar la vida social. En lo que se refiere al resto de nosotros, recordar que la gente hace cosas malas por falta de sabiduría no solo es un recordatorio para ser compasivos con los demás, también nos dice constantemente cuán importante es aumentar la sabiduría. Si el contenido de este audio fue de tu utilidad, te invito a que me regales un me gusta y suscríbete al canal para que disfrutes de más información que nos permita aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para obtener sabiduría y filosofías que nos sean de un gran apoyo para mejorar nuestra vida. Reproduce el audio cuando te encuentres atorado en el tráfico, al realizar actividades del hogar, si te encuentras en algún vuelo, en sala de espera en algún lugar o simplemente si haces una caminata al aire libre. Siempre es bueno encontrar medios que nos permitan tener oportunidad de aprender y mejorar como seres humanos. Sé audaz y aprovecha al máximo la oportunidad que tenemos de estar en este mundo y no olvides, carpe diem, tempus fugit.